Muy bien, ya son las 9 de la mañana con un minuto. Bienvenidos todos, nuestros queridos amigos, a esta nueva jornada de Razones de Estado. Damos inicio y damos reinicio a este programa después de un feriado larguísimo que tuviéramos por nuestras fiestas patrias. Estamos justamente saludando en el día de hoy al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero, quien ya está con nosotros acá en nuestros estudios para poder conversar acerca fundamentalmente de los ecos de lo que nos dejaron las fiestas patrias, pero algo así como quien dice abajo de la alfombra. Buenos días, don Percival, bienvenido. Hola Aldo, ¿cómo estás? El gusto y el abrazo de siempre para ti, para ustedes, distinguidos auditores y televidentes. Después de este feriado largo, y tal vez demasiado largo, pero tal vez también con un espacio para la reflexión, para la lectura, que siempre conviene, porque siempre los tiempos son muy cortos. Y la verdad es que son tantas las cosas que tienen que uno leer y estudiar para estar un poco al tanto de lo que pasa en materia de la política, en el tema de las situaciones coyunturales de los países, del mundo, etcétera, que nos sirvió mucho para poder asumir este desafío, que muchas veces se van quedando cosas en la retina, se van cosas de conversación, de lectura, etcétera, tiempo que aprovechamos muy bien. Saludamos también a los que nos escuchan a través de nuestras, larga cadena radial nortina, ¿ya? Y también para los que nos escuchan a través de la web, ¿ya? Y que es muy importante muchas veces porque es increíble esto de la web, como el otro día tengo un colega él está en Francia, en Bordeaux, y me decía, te estuve escuchando la semana pasada, y me escucha Por por internet. internet. Y la verdad es que digamos, increíble saber que uno puede traspasar fronteras más allá del lugar geográfico donde tenemos nuestras antenas radiales y todo lo que significa la radio misma. Así que un saludo especial para todos ustedes, distinguidos auditores, en este inicio de semana. Se nos acaba septiembre, pero ya tenemos un resabio y una mirada de lo que fue esto que la bulla esconde probablemente con los temas del 18 Aldo. Exactamente, don Percival. Somos Radio Madero, no tenemos geobloqueo, así que nos pueden escuchar en todas partes del mundo, en África, en Oceanía, en todas partes nos pueden escuchar, así que no hay geobloqueo en nuestra emisora, por si acaso, como en algunas otras. Entremos de inmediato en materia. ¿Qué pasa con los ecos de las fiestas patrias, lo que esconde la bulla, lo que está bajo la alfombra, de qué nos olvidamos y qué normalizamos también? Correcto. A ver, mira, normalmente las fiestas patrias, que es nuestra fiesta nacional, que es la fiesta que nos une, la fiesta donde nos miramos muchas veces, es importante porque existen unos espacios que se llaman Tedeum. ¿Ya? El Tedeum evangélico, el Tedeum, digamos, Católico. católico, donde más bien asisten todos los credos a dar una opinión, a dar un mensaje, a dar un saludo de esperanza de lo que significa un año más de la patria, un año más de la República. Y la verdad es que en esta situación, en lo que ocurrió en ambos TDU, el TDU evangélico y el otro que se hace en la Iglesia Católica en la Catedral de Santiago, pero donde asisten todas las... Tedeum ecuménico. el ecuménico, muy bien. Entonces, a la lectura, a los dichos de los, digamos en este caso, del obispo Chomalí, o de los otros dignatarios, altos dignatarios, tanto de todos los credos, particularmente digamos, el credo que tenía que ver justamente con el mundo hebreo, etcétera. Nos hacen reflexionar sobre el país en que estamos viviendo con una mirada que viene de situaciones o de instituciones que normalmente están muy ligadas a una parte importante de nuestra ciudadanía. Y eso hace ver, ¿ya?, que una palabra dicha con cariño, con amor también y con apego a la verdad, a una opinión, da a esa opinión, da a ese sentimiento, a esa mirada una cosa muy potente para saber dónde estamos. Normalmente en la política, y eso lo sabemos distinguidos auditores y televidentes, las castas políticas, las élites políticas suelen mirarse el ombligo y suelen creer que ellas son el centro de las motivaciones de las circunstancias políticas de nuestro país y del mundo en general. Sin embargo, cuando
damos un alto, ¿ya? Y establecemos otros criterios de opinión, otros criterios de discernimiento frente a las situaciones. Tenemos que detenernos para saber qué está pasando y cómo se pone la oreja. ¿Ya? Muy, muy bien puesta a lo que se está diciendo, porque esto de alguna manera representa una mirada, yo diría, más amplia, ¿ah?, que la pura política. Y eso claramente dejó muy, digamos, cierto el regreso a una curia, particularmente la curia católica, digamos, con un chomalí, ya, con un obispo chomalí, que es un tipo importante, viene de Concepción. Chomalí, él es ingeniero civil, ¿ah? Además tiene un par de doctorados, digamos. Es un tipo muy habiloso, muy, muy capaz, digamos, muy consecuente con su vida. Él, él viene de una familia, lo he dicho varias veces, que ha sido azotada por el tema de la guerra digamos, en Hezbollah y en Israel, el asunto contra Hamas, etcétera. Por tanto, una palabra, ¿ah?, que no tiene que ver con una cuestión, Aldo, que sea una cosa que está de alguna manera, como lo hacemos acá nosotros, digamos, hablando sobre la marcha, palabras pensadas, bien escritas, a lo mejor bien subrayadas, apunta a una situación de que nos dice claramente lo que está pasando en el tema de la criminalidad en nuestro país y los temas de corrupción en nuestro país y cómo eso está deteriorando la democracia. Un tema que nosotros lo hemos conversado muchas veces acá, pero sin embargo cuando viene de la voz de un obispo, ¿ah?, del obispo que, digamos, que es el que conduce la iglesia en Chile, ¿ah?, el obispo de la catedral, digamos. El arzobispo de Santiago. El arzobispo de Santiago. Uno, esas palabras tienen mucha más atención porque de alguna manera separan la paja del trigo, digamos, ¿eh? Porque en el fondo es decirle a las autoridades que están ahí, no te olvides que ahí está el presidente de la República, están los comandantes en jefe, están los ministros, está el contralor, ¿ya?, está el presidente de la Corte Suprema, diputados y senadores, ilustres invitados, embajadores, etcétera, etcétera. Eso claramente establece una situación donde se plantea una circunstancia real. Y eso no debe pasar, y eso la bulla de la cueca, de la guarifalfa, de la toná y de la parrilla, del choripán, de la empanada, etcétera, etcétera, como que uno va perdiendo el ojo de esto, porque por supuesto que era más importante asumir los desafíos de los contactos en directo, ¿ah?, desde la ramada que usaron mucho la televisión local. En consecuencia, ahí tenemos una situación en cuanto a la bulla apagó. Y yo creo que hay que retomarla porque en definitiva Chomalí está advirtiendo, ¿ya?, que está en peligro la democracia. ¿Ya? En general todos los credos hacen ver que estamos frente a un hecho flagrante de un crimen organizado del cual va a ser muy difícil volver a la normalidad. Y hace evidente y también patente los problemas que nos va a acarrear esta oración que se ha generado en nuestro sistema judicial. Por tanto, eso, a mi juicio, deja entrever que hay muchas cosas más que hay que considerar en el día a día de nuestra república, ¿ya? Hay acá un hecho que está constatado por todos. Acá, además, somos un país que por las circunstancias propias de las visiones políticas que nos gobiernan, o quienes son las de la élite política, no tienen un asunto puesta en el objetivo de futuro, ¿ah? Hoy día somos más pobres, vamos a seguir siendo más pobres, ¿ya?, a pesar de los enormes precios que hoy día tienen los minerales, el cobre, el oro, el fierro, el molibdeno, etcétera, etcétera, sobre todo para nuestro país, digamos, un país minero. Pero eso yo creo que tiene que tener digamos, una lectura permanente por las élites. Porque si en el tráfago del día a día, y porque digamos, nos entristecemos, ¿ya?, por esta matanza, ¿ah?, que hubo digamos, en fiestas patrias, 32, 35 personas creo que asesinaron. No estamos hablando de los muertos en general de tránsito. Claro. ¿Ah? No estamos hablando de las matanzas que hubieron. O sea, y nosotros queremos normalizar una cosa como la que está ocurriendo,
obviamente estamos en un problema extremadamente serio. Como dijo la ministra Toá, que las cifras eran habituales. Bueno, ahí tenemos un problema de concepción. Yo creo que la ministra Toá muchas veces quiere, como papel que le corresponde, digamos, colocar las aguas más quietas, digamos, pero esto llega a un punto en que tenemos que entenderlo como que una cosa, si la normalizamos, estamos al otro lado. O sea, en el fondo no tenemos vuelta si normalizamos esto. Y claro, a mí me viene a la idea de que esta bulla que produce el aprecio por nuestras fuerzas armadas, por nuestros TEDEUM, por nuestras fiestas patrias en general, nos hacen, Aldo, a mi juicio al menos, entender que estamos en una situación en que hoy día el parlamentarismo, ¿ya? Más bien el Poder Ejecutivo y el Legislativo, independiente de que hoy día la bulla esté puesta también en lo que son los tribunales de justicia. Pero si no hacemos nada, si finalmente esto pasa como una circunstancia más de la política en general y que normalizamos cuestiones que hay que asumir en un pueblo asustado, en un pueblo escurridizo, en un pueblo que ya, digámonos de una vez, no cree en que las autoridades puedan sacarnos de este pantano en que nos encontramos. En consecuencia, yo creo que ahí hay una situación a la que por lo menos acá de Razones de Estado tendremos presente, sobre todo para advertir de lo que esto podría traer como consecuencia. Y acá en Razones de Estado, desde hace mucho tiempo estamos diciendo las consecuencias. Es decir, aquí la gran oportunidad que tiene el ciudadano y la ciudadana, el que tiene que ir a dar su voto ahora el próximo mes de octubre, para elegir concejales, alcaldes, gobernadores, core, etcétera, son muy importantes en esta pasada para saber qué vamos a hacer con eso, porque visto de otra manera y bajo otra óptica, ya, a mí me parecieron, honestamente, quiero sentir como la palabra no es vergüenza, pero siento una enorme, yo diría, incertidumbre respecto de cómo nuestra parada militar, ya, en las locuciones que se hacen y se desfilan miles de militares muy bien armados, carabineros, etcétera, mostrando lo último que se ha hecho, lo último que se ha tratado, y en los discursos oficiales aparece como que son herramientas, son personas puestas al servicio de la ciudadanía, al servicio de la institucionalidad, por ejemplo, en la macrozona sur. Y en la macrozona sur tenemos un problema que no hemos querido solucionar. Entonces, cuando en la parada militar, con toda esa enorme fuerza que tiene el Estado para proteger su institucionalidad, y por la vía que tú quieras, esto de alguna manera se minimiza, yo diría que se acalla, porque yo diría que una sola de esas divisiones que desfiló, una sola, tal vez la mitad de una de ellas, soluciona el problema de la macro sur, de la macrozona sur y de la macrozona norte. Porque en definitiva, los estados de excepción constitucional hicimos de ellos, a propósito de la política, una chacota. Es decir, como nosotros, con personas bien preparadas, dicen los militares, particularmente su comandante en jefe, dice, nosotros no estamos preparados para la cosa policial. Y tienen razón. Ellos están preparados para otras cuestiones más bien de guerra. Ellos tienen enemigos al frente, tienen nuestro objetivo, y el enemigo es un objetivo. Aquí no hay mucho, digamos, de cómo recuperar el Estado institucional. Y eso hoy día no se está usando. Por eso siento más bien una cuestión que pasó por encima que probablemente nadie en el fragor de nuestras emociones a propósito de un ejército jamás vencido, ya, que desfila una vez más en nuestra parada militar, pero con todas esas fuerzas nosotros no hemos sido capaces de poder, recuperar nuestra democracia o estados de derecho que están hoy día conculcados por una especie de extremismo progresista. A mí me llama la atención y me pregunto, Aldo, con ustedes, distintos auditores y televidentes, si acaso esto no es una especie de burla. Porque en definitiva, en algún momento, mañana o pasado, las autoridades que vengan o las que están, van a tener que asumir la relación y la realidad de la fuerza.
Y si algunos creen que esto del crimen organizado, independiente o conjuntamente con lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia, no lo vamos a solucionar por la fuerza, están equivocados. Porque esto están de perogrullo que nosotros nos vamos a sentar a la mesa al crimen organizado. Independiente, que ya sabemos y tenemos antecedentes de que el crimen organizado está financiando muchas campañas políticas hoy día en Chile. Y es más, está la preocupación que el crimen organizado lleve sus propios candidatos. Entonces, ¿para qué? Para que en esta toma que están haciendo del poder, que no la vemos, y que las instituciones no quieren reaccionar porque no quieren simplemente. Les da fastidio, les da lata, les da, digamos, es que aquí a lo mejor hay bajas, y si hay bajas no van a costar, digamos, posiciones políticas y todo ello, ¿no?, a la pinta, ¿ya?, de un progresismo decadente que no se da cuenta, desde mi modesta perspectiva, de que acá están en juego cuestiones que son de valores esenciales de la República. Y yo creo que esto que quitó la bulla, esto que nos hizo ver y no reaccionar ni reflexionar sobre esto, es para entender que no basta que mostremos a nuestros militares, más allá de su bien ganado prestigio de una institución, digamos, siempre vencedora, jamás vencida. Es también de cómo nosotros usamos nuestros argumentos para poder recuperar el Estado de Derecho en Chile. Y cómo, finalmente, sumamos a esa fuerza militar en espacios muy, muy bien concentrados y muy bien dirigidos hacia a un respaldo a lo policial, pero una cosa que sea muy bien fraguada, pero que tenga objetivos de recuperar la democracia o recuperar el Estado de Derecho. Aquí estamos frente a una situación, Aldo y distintos auditores, que probablemente no nos demos cuenta. Pero cosa que pasa día a día, declaraciones de una autoridad, la normalización de la violencia, la normalización del crimen organizado, y nada que diga una sola palabra respecto de cómo vamos a recuperar nuestro Estado de Derecho en muchos lugares donde está perdido y donde hay poblaciones completas tomadas por el crimen organizado. Y hoy día la preocupación está en por qué el Estado reacciona tarde. Si el Estado nunca reacciona temprano, el Estado siempre es lento, es laxo. Y hay circunstancias de políticos, en general de élites políticas o partidos políticos, que estando en una situación de expectación, ya, porque ellos son los que nominan o los que le dan el vamos o que permiten que vayan algunos independientes en sus listas, etcétera, no se han dado cuenta transversalmente que acá tenemos un problema de sistema, ¿ya? El sistema político nuestro permite el crimen organizado, porque a las castas políticas no les interesa resolucionar el problema efectivo. Le interesa la cháchara, el discurso, el hablar del crimen organizado, etcétera, etcétera. Pero a la hora de solucionarlo, con todas esas fuerzas vivas y personas competentes, como son nuestros militares, ya, conducentes de una raigambre militar propia chilena, que muy pocos estados del mundo pueden decir, siempre vencedores, jamás vencidos, bastaría un puñado de esos hombres, tal vez 100, tal vez menos, para recuperar el Estado de Derecho que hoy día nos quita. El Estado de Derecho no solamente en recuperar la parte institucional, digamos, más bien lo que ocurre en Temucuicú, en Cañete, recuperar la paz, etcétera, sino que además buscar, pero con ahínco, con decisión, con fuerza y sin cálculos políticos mezquinos, el saber el cómo finalmente vamos a determinar el tema de una lucha contra el crimen organizado. Cada día que pasa es un día que perdemos. El presidente Boric, que a esta altura ya debe estar aterrizando en Nueva York, tiene la obligación de no dejar al progresismo, como hoy está ocurriendo, más allá del autito, la camioneta que mostraron en la parada militar. Esas son, yo diría, guarifaifas, son cosas menores, ¿no? Aquí, más que es la decisión de asumir el desafío de recuperar la democracia. Y hoy día los chilenos y chilenas estamos cada vez más lejos ya de eso, de entender que la política o los acuerdos en la política pueden llevar a una solución del problema, porque no lo saben.
porque no lo sienten, porque no le creen y porque finalmente les conviene. Les conviene, particularmente un progresismo del que yo soy un gran estudioso, sobre todo porque ellos ven en la debilitación de las instituciones la capacidad de que la gente hoy día asuma desafíos donde podría haber por ahí una lumbrera que venga a solucionar los problemas y pudiera ser. Acá, Aldo, distinguidos auditores, tenemos que entender también que de no mediar unas circunstancias en la ley que den cuenta de lo que estamos diciendo acá en Razones de Estado, finalmente esto sea efectivamente tarde. Y yo creo que esta racia de estos 32 asesinados que han ocurrido en este periplo de estos días, ya justamente no podemos tener una ministra que trate de normalizar para que nos pase colado el tema, ¿ya? Porque por supuesto que van a seguir viniendo más cosas de los audios, de cosas que vienen a acusaciones constitucionales contra la señora Vivanco, contra el señor Muñoz, contra el señor Matus y contra un señor ya... Contra la Corte Suprema en general. En general, pero cuidado, porque seguramente nos vamos a solazar de lo que ahí pasa, ¿no? Cuando la señora Vivanco diga, claramente en sus defensas, o el abogado que tiene, que es un abogado bastante interesante, bastante, digamos, hábil, ya saca a la pizarra a todos los supremos, y los supremos saquen a la pizarra a todos los políticos, este tema parece que no lo ven, y a mí me preocupa que no se vea. Tal vez se acalle, pero acá en la zona de Estado, por supuesto, no lo vamos a callar de ninguna manera, pero sobre todo porque viene una espiral donde el crimen organizado va a quedar en cuarto o quinto lugar. Mientras discutimos de nuestros supremos, de la pudrición que hay ahí, y no solo ahí, hay que revisar hasta los jueces de policía local. Todo, claramente. Y donde tenemos elementos en el Congreso, normalmente malos o deficientes, digamos, torpes, salvo honrosas excepciones, ya no sabemos qué va a ir por ese lado. Y por mientras, el crimen organizado sigue trabajando día a día con mejores armas, con mejores recursos, con medios de comunicación que se adscriben a la violencia por no la ponerla sobre la mesa como nosotros, y sobre todo, porque a mi juicio, Aldo, con esto vamos terminando probablemente, sí. Yo creo que ahí tenemos una situación en la que esta bulla de las fiestas patrias demasiado larga, ya nos quitaron el poder de reflexión sobre esto. Pero aquí lo traemos de vuelta a la mesa, porque en definitiva lo que estamos buscando es que entendamos que acá estamos frente a un problema, ¿ya? Que nosotros los medios de comunicación, la única fuerza y la única arma que tenemos es hablar y difundir sobre ello, más bien es hacer un llamado, de nuevo, otra vez, una rogativa a nuestras élites políticas, transversalmente, para que entiendan que esto ya se le está escapando de las manos, que no tienen forma de poder volverle a su origen. Y claramente acá se requieren otras habilidades políticas para suponer esto que hoy día no se ven en el horizonte de nuestros partidos políticos. ¿Por qué? Porque en definitiva viven atrapados torpemente, espuriamente, en un tema de que los derechos humanos de los delincuentes y los derechos humanos de los que están en el crimen organizado son más importantes que los derechos humanos de las personas que tienen que retirarse temprano en sus casas por miedo, por temor, a no ser asaltados o asesinados, como está ocurriendo hoy día en Chile, y cuestión que obviamente esto de la trifulca, de los audios, de las cuestiones constitucionales, nos van a sacar un poco de ese terreno, pero yo les pido, distinguidos auditores y televidentes, que por ningún motivo dejen de poner atención a esto, porque esto sigue siendo el mayor de nuestro problema. Es cuando hoy día entendemos que no tenemos, yo diría, más que palabras y retórica y digamos, y juegos artificiales, cosas y relatos torpes, ¿ya? Un tema de que el crimen organizado, curiosamente y muy probablemente, no podamos controlar
si seguimos tardándonos en las medidas que hacen falta para poder asumir los desafíos que la República nos demanda, Aldo. Exactamente, don Percival, y ciertamente también de repente nos queda dando vuelta la impresión de que esto puede ser incluso una cortina de humo para poder tapar otras situaciones políticas que están ocurriendo. Correcto. Así es que agradecemos este espacio de conversación, este espacio de análisis aquí en Razones de Estado a través de Madero FM y todas nuestras estaciones. Nosotros despedimos al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero, y los invitamos para que mañana nos acompañen siempre en directo a partir de las 9 de la mañana con otra edición de Razones de Estado. Muy buenos días, don Percival. Muchas gracias, Aldo. Muy bien, nosotros los invitamos a que continúen en la sintonía de la Fuerza del Norte. Espérenos.